Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de la enfermedad de Chagas. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bien, a la enfermedad de Chagas se la denomina también tripanosomiasis americana. Existe también la tripanosomiasis africana, pero es producida por otro parásito. Hoy vamos a ver la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, en la que intervienen dos parásitos. Uno que va a producir la enfermedad, que es el Trypanosoma cruzi, y el otro que va a transmitir la enfermedad, que es el Triatoma infestans, ¿no? Entonces estos vienen siendo los vectores y estos los parásitos responsables de la enfermedad de Chagas. Ambos pertenecen al grupo de los parásitos. Estos son protozoos y obviamente estos son artrópodos. La definición de la tripanosomiasis americana o la enfermedad de Chagas se considera una zoonosis parasitaria. ¿Ya? Se lleva a cabo en un ciclo heteroxénico en el que interviene el hombre, interviene el vector. Consideramos una zoonosis porque es una enfermedad que es transmitida por vectores, por triatomineos, ¿no? hacia el hombre, y el hombre también puede transmitir al vector, por eso hablamos de una zoonosis. Es producida por un protozoo flagelado que es el Trypanosoma cruzi. ¿Por qué decimos protozoo flagelado? Porque tiene esa característica de presentar un flagelo que le permite a este desplazarse de un lugar a otro. Tiene un ciclo evolutivo complejo y es transmitida, les decía, por un vector que pertenece al grupo de los triatomineos. En el transcurso de las diapositivas vamos a ver distintos triatomineos que tienen, en cuanto a la estructura, similares, pero con diferentes colores. Acá tenemos uno de color café, acá tenemos uno más azul con unos vistos anaranjados. Entonces esas son las distintas especies de triatomineos que existen.
O sea, existen muchas especies, las más comunes y que nosotros podemos encontrar en nuestro medio es el Triatoma infestans, el Triatoma sordida, el Rhodnius prolixus y el Pastrongelius megistrus. Entonces, como ustedes pueden ver en cuanto al color, la cantidad de patas, las alas atrofiadas y todo eso es similar en uno y otro. Lo que varían son los colores y algunas características en las alas. Esta enfermedad, el parásito responsable de esta enfermedad, que es el Trypanosoma cruzi, fue descrito hace muchísimos años por Carlos Chagas, que es un investigador brasilero. En 1909 hizo un estudio y pudo determinar la presencia de este. En cuanto a la biología, el Trypanosoma cruzi es un protozoo mastigóforo que pertenece a la familia Trypanosomotidae. Y como ya les indicaba, en su ciclo intervienen mamíferos, en el cual está el hombre, y un insecto vector que vienen siendo los triatomíneos. Por eso es que hablamos de un ciclo heteroxénico, donde va a haber, ¿no?, dos hospederos. Un hospedero que pueden ser los animales y el hombre, y un vector que van a ser los triatomíneos. Entre los hospederos mamíferos, entre los cuales está el hombre, también podemos mencionar a otros, como por ejemplo los gatos, los perros, ¿no?, que son animales domésticos. También pueden tener la enfermedad algunos animales silvestres, como por ejemplo los roedores. Existen 4 estadios evolutivos que podemos observar, son el amastigoto, el tripomastigoto, el epimastigoto y el tripomastigoto metacíclico. Los dos primeros, el amastigoto y el tripomastigoto, se encuentran en el hombre, y el epimastigoto y el tripomastigoto metacíclico se encuentran en el vector, ¿no? Entonces, en el ciclo, vamos a observar en todo el ciclo solamente 4 estadios evolutivos. 2 que van a estar presentes en el hombre y 2 que van a estar presentes en el vector. De estos 4, los amastigotos se multiplican activamente dentro de células, como ser macrófagos o monocitos, y eso va a suceder en el hombre, ¿ya?, a nivel de los tejidos. Y el epimastigoto también tiene la característica de poder multiplicarse, y esto va a suceder en el intestino del vector, es decir, del triatomineo o de la vinchuca, con el nombre que conocemos común, ¿no?, con el nombre común que reciben estos triatomineos, que son las vinchucas, o los barberos en el Brasil, ¿verdad? Entonces, tanto los amastigotos como los epimastigotos son 2 estadios evolutivos que se van a multiplicar, y ambas multiplicaciones son por fisión binaria. Por lo tanto, no diferenciamos en un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. O sea, solamente mencionamos que tiene 2 hospederos. Uno que va a ser los mamíferos, entre los cuales está el hombre, y el otro que va a ser el vector. Entonces, ¿cuál de estos estadios se va a multiplicar en el hombre? El amastigoto. ¿Cuál se va a multiplicar en el vector? El epimastigoto, ¿no? Entonces serían los 4 estadios evolutivos que presenta el Trypanosoma cruzi. Acá están los estadios evolutivos. Aquí podemos observar al amastigoto, ¿ya? Como les decía, amastigoto y tripomastigoto están en el hombre. El epimastigoto y el tripomastigoto metacíclico los encontramos en el vector. ¿Qué característica tiene el amastigoto? Como observamos acá, es ovalado, tiene un núcleo, un kinetoplasto en forma de bastón que no termina en flagelo libre, y esta es la forma intracelular, la que se encuentra dentro de células, y es la forma que se multiplica. Este es el tripomastigoto, ¿no? Aquí lo observamos, tiene una forma fusiforme, con un núcleo grande. Este es su núcleo. Este es el kinetoplasto o cinetoplasto de este se encuentra por detrás del núcleo. Acá sale una membrana ondulante que termina en flagelo libre, y a este se denomina tripomastigoto. El epimastigoto es fusiforme. Es el epimastigoto, ¿ya? Es fusiforme o alargado, también tiene
un núcleo bastante prominente, un kinetoplasto que se encuentra por delante del núcleo, una membrana ondulante corta, no presenta membrana ondulante larga, que termina en flagelo libre. Y el tripomastigoto metacíclico, que también es fusiforme o alargado, con su núcleo, kinetoplasto por detrás del núcleo, la membrana ondulante, que aquí se nota muy claramente, que ocupa prácticamente todo el cuerpo del parásito y que termina en flagelo libre. Si ustedes pueden observar, tanto el tripomastigoto como el tripomastigoto metacíclico son similares, con la diferencia de que este tripomastigoto se encuentra en la sangre y este tripomastigoto metacíclico se encuentra en el intestino posterior del vector. Entonces, ¿cómo inicia la enfermedad? Inicia cuando este tripomastigoto, ¿ya? ¿Dónde les dije que estaba? ¿Recuerdan dónde les dije que se encontraba este tripomastigoto metacíclico? En el intestino del vector. Exacto, en el intestino posterior del vector. Entonces, ¿ustedes consideran que cuando el vector nos pique, nos inoculará en su saliva estos tripomastigotos? ¿Sucederá eso? No. No, claro que no, porque acaban de decirme ustedes que se encuentra en el intestino posterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un triatomineo, estos triatomineos también son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre, ¿qué es lo que hace un triatomineo? Viene y nos pica, pero no para transmitirnos la enfermedad, sino para alimentarse. Entonces, succiona sangre, ya succiona sangre, para alimentarse, y después de que ha succionado toda la cantidad de sangre que necesita, inmediatamente después defeca. Y en sus deyecciones nos deja a este tripomastigote metacíclico. Pero en el momento en que el vector nos ha picado, ha dejado una puerta de entrada, porque ustedes van a ver que la trompa de estos triatomineos es bastante grande, entonces eso introduce en nuestra piel y deja una puerta de entrada. Entonces, este tripomastigoto, como ustedes pueden observar, tiene una estructura que le permite moverse, ¿verdad? ¿Cuál será? Flagelo. El flagelo, exactamente. Entonces, gracias a este flagelo, por movimiento propio, puede ingresar a través de esa puerta de entrada. O también nosotros ayudamos en el momento en que nos rascamos. Entonces, cuando nos rascamos, ayudamos a que el parásito ingrese a través de esa puerta de entrada, ¿ya? Y luego llegue a los tejidos. Ni bien este tripomastigoto llega al tejido, ¿ya? ¿Qué hace? Cuando está a nivel de los tejidos, los macrófagos, los monocitos, lo encuentran y lo fagocitan. O bien por movimiento propio, ya que tiene el flagelo, puede ingresar dentro de un macrófago. Y en cuanto ingresa dentro de ese macrófago, se transforma en un amastigoto. Entonces, ingresa, por lo tanto, esta es la forma infectante, ingresa como tripomastigoto metacíclico, ¿ya? Es fagocitado por una célula y dentro de esa célula se transforma inmediatamente en amastigoto. Y como amastigoto, dentro de esa célula empieza a multiplicarse muchas veces. Una vez que esa célula está repleta, se rompe y libera a los tripomastigotos. Estos tripomastigotos, ¿ya?, pueden invadir una nueva célula y dentro de esa célula nuevamente dar lugar a amastigotos y multiplicarse como amastigotos, ¿no? Eso va a suceder durante varios ciclos hasta que estos pasan a la circulación. Luego se encuentran en la circulación, van a estar en la sangre. Es por eso que el hábitat del amastigoto es el tejido. El hábitat del tripomastigoto es la sangre. Entonces, estos los podemos encontrar circulando en la sangre. Por eso cuando hablamos de enfermedad de Chagas decimos que es una hemoparasitosis, ¿no? Entonces, una parasitosis que se produce donde la sangre, ¿no? El hábitat del parásito es la sangre. Entonces, este va a estar circulando en la sangre y cuando viene un triatomineo sano y nos pica, ¿qué hace? Ingiere sangre con
tripomastigotos. Y estos tripomastigotos en el intestino medio del vector se transforman en epimastigotos. Y como epimastigotos empiezan a multiplicarse en el intestino medio y luego pasan al intestino posterior como tripomastigotes metacíclicos, ¿no? Entonces, estos dos, esto sucede en el hombre, esto sucede en el vector. ¿Quién se multiplica activamente en el hombre? El amastigoto. ¿Quién se multiplica en el vector? El epimastigoto. Entonces aquí tenemos más, una descripción más grande, más detallada. Decíamos que los amastigotos son la forma intracelular. ¿Por qué intracelular? Porque van a estar dentro de macrófagos, dentro de monocitos, dentro de células musculares o del tejido nervioso, y dentro de este, ¿qué es lo que hacen? Se multiplican. ¿Ya? ¿Qué característica tiene? Como ustedes pueden observar aquí en las figuras, ¿no? Son redondos u ovoides de más o menos 1.5 micrómetros de diámetro, o sea que son bien pequeñitos. Para poder observarlos necesariamente tenemos que tenemos que teñirlos para poder verlos. Presentan la característica de un núcleo grande, que es lo que está teñido de un color más fuerte, de un violeta fuerte, ¿ya? Y el kinetoplasto, que se encuentra en el interior y que no termina en flagelo libre. Estos se multiplican dentro de este tipo de células, ¿no? Dentro de macrófagos, y luego de multiplicarse se rompe. Entonces, cuando se rompen, liberan los amastigotos y estos van a invadir una nueva célula para también continuar con la multiplicación. Los tripomastigotes son la forma flagelada, ¿ya? Tienen el flagelito, los amastigotes no presentaban, son fusiformes, es decir, así alargados, miden más o menos unos 20 micrómetros, tienen el citoplasma, como podemos observar aquí, granuloso. Este es el núcleo prominente, grande, que les decía, que se tiñe de un color más oscuro. Este es el cinetoplasto o el kinetoplasto, y de acá sale la membrana ondulante, que es una característica del tripomastigote, que es una membrana ondulante que ocupa prácticamente todo el cuerpo del parásito para terminar en un flagelo libre. Lo cual no sucede en el epimastigote, que tiene una membrana ondulante corta. En la sangre podemos observar dos formas, una larga y delgada y otra corta y ancha, ¿no? Entonces podemos encontrar, pero después tienen la misma característica, ¿no? El núcleo solamente van a diferenciarse, que unos van a ser más largos y otros un poco más cortos. Aquí tenemos, miren, así vamos a observar en las placas teñidas. Este es el núcleo, el cinetoplasto, la membrana ondulante y el flagelo libre, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Entonces el núcleo, kinetoplasto, perdón, acá el kinetoplasto, la membrana ondulante y que termina en flagelo libre. Aquí tenemos varios de ellos, ¿no? Entonces esto en un frotis podemos observar de esta manera. Luego tenemos al epimastigote. El epimastigote se encuentra ubicado en el intestino medio del vector. Dijimos que se multiplica por fisión binaria y tiene también el aspecto fusiforme. Es un poco más pequeño que el tripomastigote, mide entre 10 a 15 micrómetros, ¿no? Entonces también va a presentar el núcleo, el kinetoplasto, que se encuentra por delante del núcleo, acá así, y la membrana ondulante corta para terminar en flagelo libre. Y aquí tenemos a otro triatomineo, miren, y aquí está su trompa, que les decía que es bastante grande, entonces deja una puerta de entrada en el momento de que lo pican. Acá tenemos al tripomastigote metacíclico, constituido por formas largas, ahí están, ¿no? Vemos núcleo, kinetoplasto, membrana ondulante, flagelo libre. Estas son formas sanguíneas, entonces serían solamente tripomastigotes, ¿no? Estos el tripomastigoto metacíclico se encuentra en la polla rectal y en las heces del insecto, es decir, en el intestino posterior del vector, y es eliminado a través de las heces. Entonces, si nosotros vemos
las características que presentan o el hábitat de cada uno de ellos, que diríamos, el amastigoto se encuentra en el tejido, el tripomastigoto en la sangre, el epimastigoto en el intestino medio del vector y el tripomastigoto metacíclico en el intestino posterior del vector. Acá tenemos el ciclo de vida. Puede iniciar acá, en el momento en que un triatomineo lo que hace es alimentarse de sangre. Entonces lo que hace es introducir su trompa en la piel del paciente, de la persona, del huésped susceptible, ¿no? Entonces succiona toda la cantidad de sangre que requiere para alimentarse, y después de que se ha alimentado, pues nos deja en sus heces los tripomastigotes metacíclicos. Esos tripomastigotes metacíclicos lo que van a hacer es ingresar. En este lado tenemos que estar. Lo que van a hacer es ingresar a través de la puerta de entrada, ¿no? Ya sea por movimiento propio o por cuando nosotros nos rascamos, ¿no? Entonces ayudamos a que el tripomastigoto ingrese por esa puerta de entrada que ha dejado el vector. Una vez que ingresan, estos van a invadir una célula. Les dije que podían ser monocitos, macrófagos, y dentro de esa célula se transforman inmediatamente en amastigotos. Y como amastigotos empiezan a multiplicarse, aquí vemos muchos que se han multiplicado, ¿verdad? Y cuando esta célula está repleta, se rompe y deja libres los tripomastigotos. Estos tripomastigotos se van a encontrar circulando en la sangre, ¿no? Tanto del hombre como de otros animales. Ya habíamos dicho que los gatos, los perros también pueden adquirir, los roedores, ¿no? Entonces, estos van a estar circulando, y cuando un triatomineo sano pique a uno de estos hospederos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a succionar sangre, y en la sangre van a estar estos tripomastigotes. Entonces, estos tripomastigotes dentro del vector se transforman en epimastigotos. Y a nivel del intestino medio empiezan a multiplicarse, ¿no? Y luego pasan al intestino posterior como tripomastigotes metacíclicos. Entonces, ese sería el ciclo que se lleva a cabo tanto en el hombre como en el vector. ¿Han comprendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Esto es lo mismo. Les decía que ingresa el tripomastigote metacíclico, es fagocitado por un macrófago, dentro de él se transforma en amastigotes, luego empieza la multiplicación por fisión binaria, hasta la ruptura de la célula con liberación de los parásitos, que se transforman en tripomastigotes sanguíneos cuando están fuera de la célula, y lo que hacen es penetrar una nueva célula y repetir el ciclo varias veces, ¿no? Entonces, ingresa como tripomastigote metacíclico, invade la célula, inmediatamente se transforma en amastigote. Este amastigote empieza a multiplicarse. Cuando la célula se rompe, tenemos tripomastigotos. Y estos tripomastigotos invaden una nueva célula, y en cuanto la invaden, otra vez son amastigotos. Nuevamente se multiplican, nuevamente se rompe. Y eso sucede en una fase aguda de la enfermedad, ¿no? Hay una multiplicación grande, ¿ya? La carga parasitaria es alta. ¿Por qué? Porque los parásitos se están multiplicando constantemente. En una fase crónica, el parásito ya se localiza en alguna víscera o en algún órgano, y la multiplicación ya es específica en ese lugar. Ya no está multiplicándose a nivel de la sangre. Entonces la carga parasitaria en la sangre disminuye. Aquí tenemos, es prácticamente lo mismo.
En cuanto a los vectores, les dije que los vectores son triatomineos, ¿no? Son parásitos hematófagos, se los llama también chinches de trompa cónica, porque es bastante grande su trompa y tiene esa forma de un conito. Existen varios géneros, tenemos a los triatomas, que son los más comunes, tenemos a los rhomnius y a los pastrongilius, y de cada uno de estos varias especies que pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Todos estos tienen la característica de que viven en lugares oscuros, donde hay cierto porcentaje de humedad, ¿ya? Y tienen hábitos nocturnos. Entonces, y no están, no solamente buscan un lugar oscuro, o sea, no van a estar, por decirles, detrás de un estante o detrás de un cuadro, sino lo que buscan es orificios. Entonces, estos vectores generalmente se encuentran en casas de construcciones precarias. Por ejemplo, casas de adobe. Entonces, cuando hay espacio entre una y otra adobe, ahí adentro están viviendo estos triatomineos. También donde estas casas que les decía precarias tienen techos de paja o de palmera, y que generalmente en lugares que son relativamente cálidos, ¿no? Se caracterizan porque tienen distintos tonos de café, como los hemos ido viendo, unos más oscuros, otros más claros, y son grandes, más o menos miden entre 2 a 3 centímetros. Tienen la característica de tener la cabeza alargada, con un par de antenas, 2 ojos, 2 ocelos. Espera. Y un aparato succionador, que es la proboscis, que le permite a los triatomineos o a las vinchucas alimentarse. Entonces, esta proboscis, los segmentos se encuentran plegados bajo la cabeza cuando la vinchuca no se alimenta, y se va hacia adelante cuando el triatomineo se está alimentando. Presentan 3 pares de patas. En la cara dorsal existen las alas, que se encuentran plegadas al abdomen. En su desarrollo tenemos al huevo, ¿no? Y el huevo, para llegar a transformarse en un parásito adulto o en un ímago, pasa por 5 estadios ninfales, pero esas ninfas son exactamente igual a sus padres, solamente se diferencian en los tamaños. Entonces decimos que los triatomineos, o este grupo de parásitos, tienen ciclos incompletos, ¿ya? Tienen una metamorfosis incompleta. Solamente observamos al parásito adulto, que viene siendo el ímago. Este pone huevos, el huevo se rompe y sale la ninfa. La ninfa que va a salir es igualita a sus padres, solamente pequeñita, y se llama ninfa de primer estadio. Va creciendo y tenemos ninfa de segundo estadio, tercer, cuarto, quinto, y los de quinto ya son casi del tamaño de sus padres, ¿no? Entonces, desde que nacen las ninfas hasta que se transforman en parásitos adultos, pasa al menos unos 10 meses. Las ninfas se caracterizan porque no tienen alas. Estos parásitos viven más o menos entre 1 o 2 años. Eso va a depender de que su alimentación sea grande en sangre, de la temperatura, de la humedad, o sea, de las características que le permiten vivir y desarrollarse. Algunos tienen hábitos silvestres y otros tienen hábitos domiciliarios. Los podemos encontrar tanto en zonas rurales como en zonas periurbanas. Acá en Cochabamba, que alcanzamos tranquilamente la temperatura de 24 grados y con cierto porcentaje de humedad, en las zonas periurbanas tenemos triatomineos. Seguramente muchos de ustedes conocen a las vinchucas, conocen a estos triatomineos, y que no solamente están en la casa, ¿no? Sino también pueden estar al lado cuando uno tiene un criadero de conejos o tiene un criadero de gallinas, ¿ya? Que generalmente esos criaderos los hacemos con paja, con adobe, para que vivan ahí las gallinas o los conejos, y esos son los nichos donde, o los ambientes donde pueden estar tranquilamente desarrollándose estos parásitos.
Acá tenemos 4 figuras. ¿En cuál de estas, bueno, de estas 3, porque acá tenemos el triatomineo, en cuál de estas creen ustedes que es el lugar adecuado donde vivan esos triatomineos? ¿En esta figura 1, en la 2 o esta de acá 3? ¿Cuál creen que queda con esas características? Casas precarias, con techos de paja, en lugares cálidos, con porcentaje. La uno y la En la primera. En la 1, La en uno, la primera. ¿seguro? Las 3. No, igual digo eso porque la de abajo, igual la 2 igual puede ser por las condiciones y la 3 igual porque es de paja igual. Ya, pero si ustedes ven, analizamos este ambiente. ¿Ustedes ven acá arbolitos cerca? No, ¿No está todo seco? sí. ¿Hay humedad? No. No. No, no ¿Temperatura hay. de 24 grados? No creo. Este No, segundo ambiente, casas precarias, sí. Sucias, también. Pero con las características como para que viva él, no. entonces, ¿cuál sería la correcta? Esta. Si nosotros observamos aquí al fondo, tenemos arbolitos, ¿verdad? Mire, hay vegetación. La casa es precaria, tenemos el techo de paja, incluso tenemos a un personal de sanidad que está fumigando esa casa porque probablemente ha encontrado triatomineos, ¿no? Entonces este es el ambiente, ¿no? Aquí parecieran los 3 porque tenemos casas precarias, todo, pero nos acordemos que los triatomineos no están en lugares fríos. Entonces acá esto se nota que es un lugar frío, que no hay mucha vegetación por lo seco que vemos, ¿no? Los cerros prácticamente solamente con paja, ¿no? No muestra como acá vegetación en el fondo, y esa es una característica en la cual habita este triatomina. Dijimos que tenía una metamorfosis incompleta. Acá están los parásitos adultos, ¿ya? Estos parásitos ponen huevos y del huevo, cuando eclosiona, sale la ninfa. Y esta es la ninfa de primer estadio, que es exactamente igual a sus padres, solo más chiquitita. Va creciendo y la llamamos ninfa de segundo estadio, de tercer estadio, de cuarto y de quinto estadio, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene una metamorfosis incompleta. A diferencia de los mosquitos. Los mosquitos teníamos parásitos adultos, estos ponían huevos, del huevo, el huevo daba lugar a la larva a la pupa, y después la pupa recién se transformaba en un parásito adulto, ¿verdad? En cambio acá, no. Tenemos los ímagos, el huevo, y luego directamente los estadios ninfales, que son exactamente igual a los adultos. Además, se caracterizan porque todos, desde que nacen las ninfas, se alimentan de sangre. Por lo tanto, pueden transmitir la enfermedad no solo las hembras, sino las hembras, los machos y cualquier estadio larval, porque se alimentan todos de sangre. Todos viven en lugares húmedos, en lugares oscuros y tienen hábitat nocturno. Entonces, es más peligroso. Entre los vectores en Bolivia, que son responsables de transmitir la enfermedad, los más comunes son el Triatoma infestans, el Triatoma sordida, el Triatoma dimidiata, el Rhomnius prolixus y el Pastrongilius megistros. En cuanto al ciclo biológico del vector, ya les dije que estos se van a adquirir o se infectan al ingerir sangre de mamíferos donde están los tripomastigotos. Y estos tripomastigotos en el intestino medio del vector se transforman en epimastigotos, y estos epimastigotos se multiplican dentro del vector por fisión binaria. Y luego de 15 a 30 días se desarrollan recién los tripomastigotes metacíclicos, y estos se van a localizar en el intestino posterior del vector y son considerados la forma infectante de la enfermedad. Entonces, cuando el triatomineo se vuelva a alimentar, ¿qué va a hacer? Va a succionar sangre y va a dejar en sus deyecciones a los tripomastigotes metacíclicos, que van a ingresar a través de la puerta de entrada que ha dejado el vector en el momento de la picadura. Esos son todos los países en los que
hay la enfermedad de Chagas, nosotros tenemos bastante en América del Sur, ¿no? Entonces, son muchos países que son considerados zonas endémicas para esta enfermedad. En Bolivia tenemos que 607.186 infectados, más o menos, existen, de los cuales esta es la cantidad que se reportan de casos nuevos anuales. Imagínense, 8.087 de casos nuevos anuales en nuestro país. De esta cantidad, tenemos que 199.351 son mujeres en edad fértil y con gran posibilidad de transmitir al bebé. Entonces tenemos 616 casos de tripanosomiasis congénita, ¿no? Entonces en las que la mujer ha transmitido al bebé. Y acá no sucede como lo que habíamos visto en toxoplasmosis, que solo transmite en una primoinfección. Acá puede transmitir a todos sus bebés en cualquier etapa de la gestación. Puede ser que transmita solo a uno, que transmita a todos o que no transmita a ninguno. Se han dado varios de esos casos. Y 121.497 pueden llegar a desarrollar una cardiopatía chagásica, ¿ya? Esa es la principal complicación que puede presentar el paciente cuando no es atendido en una fase aguda, llegar a producir un daño a nivel de corazón y morirse ese paciente con una muerte súbita, ¿no? Y eso es porque hay ya daño a nivel de su corazón, el corazón aumenta de tamaño, hay una miocarditis, entonces el cuadro se complica y el paciente puede morir. Acá tenemos otra vez inspeccionando, miren, si bien acá es la casa de adobe, esas grietas, ahí es donde se encuentran los diatomineos, ¿no? Y acá la misma gente ayuda en que haya humedad secando la ropa dentro de la casa, ¿no? Entonces esas son. Acá tenemos una distribución de las diferentes especies. Por acá tenemos más Rhodnius. Si ustedes observan aquí a nivel de Bolivia, lo que tenemos en mayor cantidad es Triatoma infestans, ¿no? Entonces es infestans lo que más hay en las regiones de Bolivia y también en estos que están con una coloración amarilla. Después, el Pastrongilius megistrus puede estar acá en el Brasil y el Rhodnius prolixus podemos encontrar. Entre los mecanismos de infección tenemos el principal, que es el vectorial, pero en este caso no se olviden que no es por picadura del vector, sino es por las deyecciones que nos dejan los triatomineos. Pero se considera también un mecanismo vectorial porque el que está inmiscuido en esto es justamente un vector. En cuanto a la transmisión no vectorial, como se trata de una enfermedad de una hemoparasitosis, entonces puede ser transfusional, también puede ser transplacentario, por trasplante de médula o de médula ósea o de órganos, y también por la manipulación de sangre y de animales que estén infectados, ¿no? Porque vimos que también podían otro tipo de animales tener la enfermedad. En cuanto a los síntomas, la sintomatología va a variar en una fase aguda y va a variar en una fase crónica, ¿ya? En la fase aguda, solamente mi paciente va a presentar sintomatología cuando la transmisión es de tipo vectorial. Falta solamente un minuto para que les pueda explicar con más detenimiento esto. Vamos a ver, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es, voy a grabar la clase y luego de unos 5 minutitos los vuelvo a invitar para continuar con el